Así que vamos a ver ahora la base para la unidad de la iglesia. Él dice: yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a otros con amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que la unidad, hermano, no es uniformidad. La unidad viene desde adentro y es una virtud espiritual, nace de adentro, es una virtud espiritual, mientras que la uniformidad es una expresión externa. Pablo usa el cuerpo humano como una ilustración de la unidad cristiana. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, lo vemos allí, hermanos, como cuerpo. Entonces, el tema central ahora es la unidad. Viene, hermanos, de adentro y es una gracia espiritual que debemos tener los creyentes. Así que Pablo usa la ilustración del cuerpo como una unidad. Somos distintos, pero en un solo cuerpo. Somos diversos, pero en un solo cuerpo. Si vamos a trabajar en unidad, debemos poseer la gracia que Dios ha dejado para el cristiano en forma individual. Dios ha repartido en forma distinta, individual a cada uno. No somos idénticos, eso es la unidad individual o la diversidad. Así que, pero hay cosas, hermanos, que muchas veces nos opacan para poder trabajar con respecto y mantener la unidad de la iglesia, y muchas veces no andamos dignamente en la iglesia, no mostrando esa frase que Pablo dice: andad dignamente. Así que vamos a ver algunos pasajes, hermano, de lo mismo que hemos leído, y Pablo habla que debemos andar humildemente. ¿Cómo debemos andar? La humildad es una virtud que cuando uno se da cuenta que la tiene, la ha perdido. O sea, cuando usted dice yo soy humilde, usted es soberbio, usted es altivo. Cuando alguien entiende y cree que es humilde, es porque nunca ha tenido humildad. Significa, hermanos, la humildad poner en primer lugar a Dios, en segundo lugar a su hermano o al otro, y en tercer lugar a sí mismo. Dios sí condena que tengamos de nosotros mismos otro concepto que el que Dios quiere que nosotros tengamos. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando alguien se cree superior a otro, significa que ya no tiene humildad. Nadie es superior a otro. Pablo incluso nos enseña que debemos mirar al hermano que está al lado como superior a uno mismo. Entonces, si alguien tiene o piensa que es mejor que el otro, hermanos, ha perdido todo tipo de humildad o nunca la ha tenido. Ahora, también es cierto que cuando tenemos o menospreciamos un más bajo concepto del que Dios tiene de nosotros, también es pecado. Cuando Dios le dice, hermano, si Dios le ha dado, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Dios le ha dado un don a usted ya para poder enseñar, y si usted dice, no estoy preparado, no sirvo, no tengo las prácticas, y si Dios lo ha dotado, y usted, hermano, está haciéndose más bajo del concepto que Dios le ha tenido, porque usted menosprecia lo que Dios le ha dado. O sea, más alto o más bajo es pecado. Él solo pide que nosotros tengamos el concepto que Él tiene de nosotros y no el que nosotros tengamos de nosotros mismos. Ser lo que Dios quiere que seamos. Ese debe ser nuestra meta y debemos de ser diligentes en lograrla. Debemos nosotros mirarlo, hermano, y contemplarnos ante Dios primeramente, que una persona humilde es una persona necesitada.
una persona que no es independiente, sino que necesita una absoluta dependencia. El Señor dijo que eran bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando yo reconozco mi absoluta pobreza de mí mismo, hermanos, y que lo único que tengo no es mío, es del Señor. Entonces, dependo de Él. Así que es importante entender, mis amados hermanos, que no debemos tener nosotros una dependencia de nosotros, sino una dependencia de Dios. El predicador no debe depender de lo que ha estudiado. Debe depender del Espíritu Santo, que tiene que revelar lo que él ha estudiado o ella ha estudiado. Dependemos en todo momento. El problema es que siempre dejamos a Dios, hermanos, en último lugar. Todos nuestros fracasos futuros y los que hemos tenido, hermanos, es porque nunca hemos incluido a Dios en nuestros planes. Porque pensamos que somos autosuficientes para poder lograr lo que nosotros nos proyectamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio o en la iglesia, hermano. Toda la dependencia es lo que los teólogos antiguamente lo llamaban su divina providencia. O sea, que Dios tiene que tener el control de toda nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos el control, hermanos, significa entonces que es una falsa humildad. Que el Señor nos ayude a nosotros a no tener una falsa humildad. Lo segundo que nombra el apóstol en estos versículos que leo es la mansedumbre. Todo esto es para conservar la unidad. ¿Cierto? No puede haber soberbia, hermanos, para conservar la unidad de la iglesia. La mansedumbre, en el idioma griego, es la palabra que se usaba para referirse a las medicinas calmantes. Entonces, no es una debilidad, es un poder bajo control. Lo que llama también Pablo en Gálatas como dominio propio. Poder controlarse en los momentos más críticos. Tener dominio. Y no es que seamos débiles a los momentos. Moisés, amado hermano, era un hombre manso. Dios lo cataloga como un hombre manso. Pero hizo, hermanos, lo que Dios le dijo, lo hizo con poder. Porque era poderoso en las manos de Dios. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, no estamos hablando de alguna debilidad que la persona pueda tener, sino que hablamos de un poder bajo control. Jesucristo era manso y era humilde, pero con su poder y carácter desalojó a los cambistas del templo. Ahí vemos que él mostró su carácter, y no por eso era soberbio, hermanos, porque también mostró el celo de la casa de Dios. Cuando nosotros hablábamos en el campo, generalmente, hermanos, los animales, los caballos sobre todo, eran animales que no tendrían que domarse, sino nosotros teníamos el nombre que le llamamos chúcaro. No sé si por acá se usa la palabra chúcaro. Cuando alguien es muy altivo, los hermanos en el campo igual decían, es que un chúcaro, este no se deja montar, no se deja domar. Entonces, se contrataba una persona que hacía de domador y esa persona chicoteaba un poco al caballo, lo hacía que se cansara y luego lo dirigía y luego el caballo quedaba manso, no tiraba patada, no se rehusaba a ser usado. Así que una persona que se rehúsa a que el Señor lo use es una persona chúcara. Es una persona que no tiene mansedumbre, no se deja domar por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Entonces, designa también la paciencia, que literalmente significa
longanimidad. O templado también significa templado largamente. Designa la habilidad de resistir el sufrimiento, molestia o disconformidad sin luchar y agredir a otros o al que lo ocasiona. A veces tenemos ese dicho, este hermano que me hincha. Bueno, esa expresión tal vez no la debiéramos usar, pero lo que usted está diciendo, este hermano me molesta, este hermano me tiene harto. Para conservar la unidad, entonces usted tiene que tener paciencia, pero la paciencia es con amor, sin agredir al hermano el cual a usted le está molestando o le está causando algún tipo de daño. Después tenemos, como Pablo dice, en amor. Así que la paciencia es una virtud que no se puede experimentar sin el amor. Como el mismo Pablo dice en el capítulo 13, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, sino el bien del otro. Es bueno entender, hermanos, los tipos de amores también en que hay dentro de la sociedad o de la humanidad, ¿cierto? Que el amor familiar, ¿cierto? Tenemos el amor eros, que es el amor de pareja, y tenemos el amor de Dios derramado en nosotros. Ese se llama ágape. El amor de Dios, hermanos, nunca deja de ser. Aunque los otros amores no debieran dejarse de ser, pero dejan muchas veces de ser. El amor filial, ya sea, hermano, nosotros vemos muchos hermanos peleados por las herencias, después no se hablan nunca más. El amor filial o el amor de amigo, alguna traición, alguna situación, vemos que ese amor se puede quebrar. El amor eros, hermano, también cuando incluso se hacen los juramentos, aunque para toda la vida, hasta que la muerte los separe, pero muchas veces, hermano, llega alguna señorita que es la muerte y se separa. Entonces, ahí estamos viendo que el amor estaba frágil, hermanos, y como alguien dijo, había que haberla alimentado y la alimentación corresponde a ambos. Que el Señor nos ayude. Pero el amor de Dios, el que debe estar derramado en nosotros, ese nunca deja de ser. Si nosotros vemos que Dios en su inmenso amor nos amó, nosotros, hermanos, hemos hecho poco. Muchas veces le hemos traicionado a Dios. Nos hemos portado mal, hemos pecado, hermanos, pero Dios nunca deja de amarnos. Ese es el amor perfecto. Y si el Espíritu Santo está derramado en nosotros, cuando Pablo nos habla y cuando Juan nos dice que nos amemos los unos a los otros, nos está diciendo no que nos amemos con un amor filial, sino que nos está diciendo que nos amemos con el amor de Dios que ha sido derramado para siempre. Y aunque su hermano muchas veces le moleste, aunque muchas veces le pueda traicionar a algún hermano, su amor nunca debe dejar de ser. Así que y vamos a la quinta, que es la solicitud, que también se expresa como diligencia o empeño. Literalmente, por eso dice solícito en guardar la paz, ¿cierto? Solícito, es la solicitud, la diligencia, el empeño. Literalmente dice deseoso de mantener la unidad en el espíritu, unidad espiritual. Es una responsabilidad de cada una de las personas que están involucradas. El trabajo nunca termina. El lado del Señor nunca termina. Y aún nosotros mismos podemos ver que Dios que está trabajando en nosotros, Él sigue trabajando en nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra va a seguirla perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, la unidad de la iglesia, de la familia o de cualquier cosa consiste en que nuestro trabajo nunca termina. Nuestro trabajo nunca termina,
hermanos, y si queremos estar de ocioso, nos vamos a encontrar que luego vamos a tener divisiones entre nosotros. Generalmente, la causa de muchas divisiones y de problemas, hermano, es cuando en la iglesia hay ociosidad, cuando no hay trabajo o cuando no se quiere trabajar. Por eso es que la iglesia es multiforme, es diverso, amados hermanos, porque hay lugar para todo. En la iglesia no debieran haber cesantía. En la iglesia sí hay trabajo. Y como decía el anciano anteayer, hermanos, no solamente anhelar estar frente a este púlpito, no solamente ir a las naciones a evangelizar a los negritos, porque quizás en tu vecino vas a encontrar un negrito y ahí tienes trabajo. Trabajo, el ir creciendo para discipular a otros, trabajando, eso es mantener la unidad. Las personas que están solícitas, deseosas, trabajando, hermanos, no hay problemas en la iglesia y va a ir creciendo espiritualmente. Debemos solícitos en guardar el vínculo de la paz. Cuando la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, hacemos la unidad, como dice Colosenses 3:15. Note que la razón que haya guerra afuera es que hay guerra adentro. Si un creyente no logra tener una estabilidad en su vida íntima con Dios, si un creyente no logra tener una comunión con Dios, nunca logrará tener paz con los demás hermanos. Y si no los tiene con sus hermanos, ni los va a tener con su familia, ni los va a tener con sus vecinos. La paz se logra a través de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la os doy como el mundo la da. Así que cuando la paz de Dios regule nuestra vida cristiana, entonces podemos construir unidad y llegar a la unidad de la iglesia. Yo quiero agregar también en todo esto, amados hermanos, algo que es muy común en la iglesia y que tiene que ver con nuestras características, que tiene que ver con nuestro temperamento. Como dice el apóstol Pablo en el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Según la Biblia, el enojo es una emoción que Dios mismo siente. Porque es una emoción, nosotros lo podemos ver también, hermanos, cuando Jesús corrió a los cambistas. Pero no se quedó su enojo, hermanos, para toda la vida, ni por ese día. Usted dice, ¿tenemos derecho a enojarnos? No tenemos derecho, la verdad. Pero sí que podemos enojarnos, pero ese enojo, amados hermanos, no tiene que ver con nuestra carnalidad. Esa ira o ese enojo tiene que ver con nuestra cristiandad muchas veces. Que Pablo está aquí hablando acerca de esa unidad, no tiene que ver con la carnalidad. O sea, cuando usted ve cometer un pecado a su hermano, usted tiene que enojarse por eso. ¿O le parece bien que el hermano hizo eso? Nos enojamos. Amén. Airado. El punto está en que podemos, hermanos, por celo de Dios, enojarnos, pero no con el hermano, sino con el pecado que ha cometido. Nos molestamos porque tenemos celo de Dios. Pero cuando nos dice que no pequemos, hermano, es cuando no queremos restaurar al hermano. Incluso cuando queremos nosotros mismos, muchas veces sacar a luz los pecados del hermano para ser vituperado, burlado por otro. Eso es un pecado, no querer restaurar al hermano. Entonces nosotros, como ministros del Señor, o
como predicadores, usted mismo como miembro de la iglesia, usted debe dolerse, usted debe molestar cuando un hermano comete pecado. No podemos pasar los pecados así nomás. Tiene que haber una molestia en nosotros porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo que no dejemos al hermano en ese estado, hermano, y tenemos que socorrerlo antes que el sol se entre. ¿Se entendió eso? Si algún hermano está pensando que porque cayó el hermano lo va a seguir torturando y castigando, hermanos, está bien, las disciplinas del Señor tienen que ser, pero las disciplinas del Señor no son para castigar al hermano, sino que son para restaurar al hermano. No es para estar enojados con él, sino restaurarlo. Por eso que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y muchas veces, esas cosas suceden y brotan raíces de amargura, y cuando tenemos estas raíces de amargura contaminamos a muchos. Eso tiene que ver con nosotros, hermanos. Airaos, pero no pequéis. O sea, solícito, ¿en qué cosa? En restaurar al hermano. Pero tenemos que tener bajo control ese enojo, y ese control se hace con lo que vimos hace poco rato, con la humildad, con la mansedumbre, con la paciencia, con el amor de Dios en nosotros. Y solícito en restaurar al hermano para que no le demos más lugar al diablo. No le cedáis terreno o no le deis lugar al diablo. Pero muchas veces también tenemos nosotros nuestras propias carnalidades y nos enojamos por sí solos, y eso trae también, hermanos, división o desunión dentro de la iglesia. ¿Por qué se enojan las personas? Las causas de la ira pueden ser diversas. Nos enojamos porque nos parece tener motivos para enojarnos, aun cuando hay personas que se enojan sin motivo y tiene que andar ella o él detrás del marido. Oye, ¿por qué estás enojado? ¿Te pareció algo mal de mí? ¿Dije alguna palabra que te molestara? Porque hay personas que nacen, o hay personas que incluso se levantan enojadas. Sucede eso, ¿no? Entonces, aunque hay algunas personas que no necesitan ningún motivo para estar enojadas, solamente están enojados. Ahora, como tal, mediante el proceso de adiestramiento, podemos aprender a reaccionar de otra manera. ¿Está ahí? ¿Está enojado, mi amor? ¿Y por qué preguntáis? Cuidado con la respuesta. También lo decía mi hermano maestro que nos enseñó el otro día. Cuidado con la respuesta, porque la respuesta blanda aplaca la ira. Si está enojado el hermano y usted le manda alguna respuesta, cuidado. Así que, ¿por qué se enojan las personas? Las causas de la ira pueden ser diversas. Nos enojamos porque nos parece tener motivos, aunque algunas personas, como dije, no necesitan tener ningún motivo, solamente son enojonas. Muchas veces son internas. Sucede cuando tenemos recuerdos del pasado que nos producen dolor, conflictos no solucionados en pareja, trabajos, amigos, economía, abuso, etc. Todo esto provoca un monólogo interno autodestructivo. No es justo, decimos muchas veces, estamos enojados porque no es justo en mi trabajo. No hay mucho y gano poco, ¿cierto? No hay derecho, yo no merezco esto. Eso acaba de envenenar muchas veces el alma. Eso hace que la ira la dirijamos hacia nosotros mismos hasta que nos roba la paz y nos roba la bendición. Acabamos haciéndonos daños, nos automutilamos, menospreciándonos, insultándonos nosotros mismos. Pueden ser también por causas externas, la ira relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor, en lo que dirigimos también hacia los demás, las cosas que se hacen que queremos, porque no siempre conseguimos lo que deseamos y nos enojamos, porque no
porque cada persona piensa o actúa de una forma diferente, como yo pienso, también nos enojamos. ¿Y por qué tenéis que pensar distinto? Pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente, y eso tiene que ver con la unidad también de la iglesia. Y no lo podemos evitar. A esto quizás le podríamos llamar antagonismo. Porque somos o nos sentimos incompletos muchas veces y rechazados. Se podría dar una larga lista. ¿Por qué nos enojamos? Pero el enojo casi siempre tiene el origen en la soberbia. Tiene su origen en el orgullo. Los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de amor al prójimo es definitivamente en la desobediencia a Dios, y eso es pecado. Así que incluso muchas veces nos enojamos con Dios. En Segunda de Reyes nosotros nos vamos a encontrar con un personaje, como dice en Segunda de Reyes 11 del 14 al 11, pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. Eso pensó él, y como Dios hizo las cosas diferentes, se enojó. ¿Acaso no hay ríos mejores en Siria que son mejores que este río mugroso que me manda a zambullirme acá? Pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Así que Naamán se enojó en tal manera que no podía ver lo que Dios quería hacer en su vida. El enojo te hace nublarte, el enojo te hace perder la visión, no te deja ver lo que Dios quiere hacer. Cuando vivimos enojados, él pensó: va a venir a donde mí, me va a poner las manos como hacía antes, ¿te acuerdas? Va a poner las manos, va a hacer una oración larga, va a arrepentir los espíritus, vamos a declarar la sanidad. Y no fue así, por hermano. Solamente le dijo: ve y zambúllete 7 veces mejor. Eso era todo. Que el Señor nos ayude. Ahora, en Mateo 26, versículo de 6 al 8, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Aquí vemos de nuevamente que hasta sus discípulos se enojaron, aunque algún escritor solamente dijo que Judas se había enojado porque no estaba pensando en el desperdicio en Jesús, sino que él estaba pensando en el dinero. ¿Cuánto costaba eso? ¿Cuánto dinero se había perdido? Vemos también en Lucas, en el capítulo 15, el verso 28, entonces él se enojó y no quería entrar, salió su padre y le rogaba que entrara. Tenemos el caso ese que estamos viendo acá del hijo pródigo. Usted sabe la historia, usted sabe que se fue, desperdició todos los bienes que su padre le había entregado, con rabia, hizo todo lo que pudiese ser malo, pero hermanos, volviendo en sí, dice que él vino a su padre, le pidió perdón a su padre, y su padre le restauró, le hizo poner el anillo en su dedo, le puso calzado en su piel, le hizo una fiesta. Su hermano que estaba afuera estaba enojado. El problema de él, hermano, ¿por qué estaba enojado? Porque su padre no le había hecho una fiesta, porque él se consideraba que era mejor que su hermano. Ese es el punto muchas veces en las divisiones en la iglesia. Por eso vemos iglesias que se dividen, entonces no nos gustó esto, y yo también tengo una unción y me vale inventarlo con otra iglesia por allá, y llenamos de puras iglesias, de puros pastores, hermanos, nuestro territorio. En Chile se ve mucho eso, en Sudamérica se ve mucho eso.
lamentablemente. Así que el hermano mayor del hijo pródigo se enojó y no pudo ver la bendición de tener a su hermano de vuelta, no se gozó con eso. Pensaba que merecía más que el otro, se creía superior a su hermano, su celo lo llevó al enojo y la falta de comprensión. Así que la palabra, no debemos pecar, no te apresures en un espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Tenemos otro histórico también que se enojó mucho, Jonás, ¿se acuerda de él? En Jonás 4, versículo 1 al 4 dice, por esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor, dijo, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en la tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Mire, porque estaba enojado, hermano, porque Dios era un Dios misericordioso. Lo que él buscaba un tipo de venganza, hermano. Él no buscaba la restauración de Nínive. Él no buscaba la salvación de ese pueblo. Él lo único que quería que Dios lo liquidara. Y muchas veces la unidad, hermano, cuando nosotros no tenemos ese espíritu de unidad y nos enojamos y queremos que lo único que venga luego Dios, hermanos, y manda al hermano al infierno. Y oramos, Señor, castígalo. Ponle tu mano. Así que él se enojó hasta la muerte. Hay quienes intentan justificar a Jonás, hermano. Pero la Biblia nos enseña a ser pacificadores y no fomentadores del enojo contra los que nosotros no estamos de acuerdo. Fíjese que es interesante porque esto tiene que ver con la comunión de los hermanos cuando tenemos la Santa Cena. Es importante, Mateo 5, 23, 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cualquier tipo de adoración que usted quiere hacerle a Dios, hermano, no será recibida por Dios si usted está enojado, ya sea con su hermano o con Dios mismo. Tiene que haber reconciliación primero. Es grave. Por eso cuando, aun por muy miembro que sea, no debiéramos permitir que un hermano cene cuando está enojado con otro. No debiera hacerlo. Así que el enojo produce muchas veces el deseo de venganza, por eso se nos exhorta en Efesios 4, del 30 al 32, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que Dios nos dice que aquí el enojo no va bien con el cristiano. Aquí hay dos palabras sinónimas, pero que tienen connotación distinta. El enojo y la ira. El enojo tiene que ver con una explosión, tal vez se enciende en un instante, pero en un instante se debe terminar. Es un enojo pasajero. La segunda tiene que ver con el proceso de maduración del odio que busca venganza. La ira es el enojo insistente. Hay gente que lleva tiempo que no se habla. Realmente para los matrimonios no debieran dormirse si no están reconciliados. El apóstol está apelando al matrimonio allí. Así que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Fíjese, voy a leer algunos versículos que son importantes. Quise hacer como un paréntesis porque para mí es muy interesante porque de los problemas que tenemos en la iglesia es ver a hermanos amargados y enojados en la iglesia y que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, hermano. Yo
puedo ver que hayan hermanos amargados en la iglesia estando el Espíritu Santo en ellos. Es imposible eso. Proverbios 14:17 dice que fácilmente se enoja, hará locura y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 21:19, mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Yo pensé que los varones me iban a decir amén. Proverbios 22, 24, 25, no te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas su manera y tomes lazos para tu alma. Fíjate que las mañas se aprenden. El Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay quienes piensan que los cristianos también no pueden tener problemas espirituales, sin embargo la Escritura nos exhorta a protegernos del diablo y los demonios. No deis lugar al diablo. Así que es una característica también, hermanos, y se pide para un ministro, para un anciano, y esto se pide como característica para uno de ellos, pero toda la iglesia debe tenerlo. Dice, porque es necesario que el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendiosero, ni codicioso de ganancia deshonesta. Y esto no solamente tiene que ver con los adultos, esto también tiene que ver con los jóvenes en la casa, en el hogar, o con sus compañeros de colegio. Eclesiastés 11, del versículo 9 al 10, dice, alégrate joven tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Así que recuerden que enojarse o molestarse cuando vemos a un hermano que ha cometido un pecado no está mal. ¿Cuándo pecamos? Cuando no restauramos al hermano y injuriamos al hermano o sacamos sus pecados a la luz para desprestigiar al hermano. Eso es pecado. Así que Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Que el Señor nos bendiga. Entonces, vimos estas 7 columnas, podríamos así llamarle, hermano, que el apóstol nos da para conservar la paz en la iglesia, la unidad en la iglesia. Yo agregué una octava que tiene que ver con nuestra vida diaria, hermano, en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino en nuestro trabajo. Nos damos cuenta muchas veces, es cuando nos ponemos un poquito rojos, muchas veces cuando alguien nos dice algo. Yo no sé por qué razón, hermanos, casi a nadie le gusta que lo corrijan. Por eso que muchas veces, y Chile carece de gente culta. Al final llegamos a ser muy incultos. Chile es uno de los países de Latinoamérica más incultos. Porque nadie se deja corregir. Mira, incluso tenemos que ir con alto cuidado, porque mira, quiero hablar contigo, rodeamos un poco, mira, no es para que tú te molestes, lo hago en bien tuyo, y tratamos de adornar bien la cosita para que el hermano no se enoje. El Señor nos ayuda a nosotros. Ahora vamos a ver, hermanos, las columnas que deben sostener ahora nuestra unidad. Aquí el apóstol nombra 7 columnas que sobre la base antes dichas se levantarán para
constituir el armazón o el esqueleto que mantiene unido a todos los verdaderos creyentes en la iglesia. Muchos cristianos hoy día dicen, no me interesa la doctrina, sino el amor. Eso es lo más importante en la iglesia. He conversado con algunas personas de repente porque hay hermanos que no están viniendo y de repente me cuentan, dicen, no, si el hermano se fue de la iglesia. ¿Y por qué se habrá ido el hermano a la iglesia y no conversó con nadie? No, porque dice que aquí no hay amor. Había doctrina, pero no hay amor. Pero Pablo no discutió el punto de la unidad de la iglesia en los primeros 3 capítulos de esta epístola, sino que esperó que el fundamento de la doctrina estuviera puesto para hacerlo. Porque sin las doctrinas no puede haber amor. Mientras que algunos discuten sobre temas menores de la teología, todos están seguros de que la unidad de la iglesia descansa en las verdades bíblicas, doctrinales, de fe que se mencionan en la Biblia. Por eso es que vamos a hablar de estas columnas que sostienen la unidad o el cuerpo de Cristo. Número 1, dice que un cuerpo. El cuerpo de Cristo, del cual el creyente es miembro, puesto allí en el momento de su conversión por el Espíritu de Dios. Como dice en 1 Corintios 12, 31. En el momento de la conversión es que somos miembros del cuerpo de Cristo. No necesitamos una trayectoria para eso, no necesitamos antigüedad en la iglesia para ser miembro del cuerpo de Cristo. Solamente necesitamos la conversión. Y la conversión, como ustedes ya lo han aprendido acá, porque acá hay muy buenos maestros de la palabra del Señor, sabemos que no es obra de nosotros, sino que es de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que nos convence a través del Espíritu Santo de justicia y pecado. Por tanto, amados hermanos, es Dios mismo que nos inserta en el cuerpo de Cristo y nos hace miembro de su cuerpo. ¿Estamos claros de eso? Hay mucha gente que dice la hipocresía, yo no me reúno en la iglesia porque la iglesia es un cuerpo. No me reúno porque son muy hipócritas allí. Ahora, la hipocresía que se ve muchas veces en la iglesia no es excusa para no pertenecer a un cuerpo de creyentes. Como dice Adrian Rogers, yo prefiero estar con unos cuantos hipócritas en la iglesia que con todo ello en el infierno. Jesucristo dejó individuos capacitados dentro del cuerpo de creyentes para perfeccionar a los santos, como lo vimos en Efesios 4:11. Así que un cuerpo. Segundo, un espíritu. El mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente es el que nos hace hermanos entre sí, una esperanza de nuestro llamado. Se refiere al regreso de nuestro Señor. Dijimos un espíritu, una esperanza. Se refiere al regreso del Señor para llevar a su iglesia. Su Espíritu Santo en nosotros es la seguridad de esta gran promesa. Gloria al Señor. La gran promesa de la salvación, su Espíritu trabajando en nosotros, su Espíritu dentro de nosotros. Es la garantía, la arra, es el sello por el cual Dios nos ha hecho, hermanos, este llamado. Nos escogió, nos llamó y nos selló para pertenecer a Él. Entonces tenemos esa seguridad que es la garantía. Antiguamente los fenicios daban un adelanto
como garantía por alguna prenda que luego cancelaban porque el vendedor no la podía vender hasta que no fuese cancelada, pero eso sucedía. Es la garantía. Así que una esperanza de nuestro llamado se refiere a la esperanza de que Cristo vendrá entonces por su iglesia. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de esta gran promesa, como lo dice el libro de Efesios 1, del 13 al 14. Entonces, tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestro llamado, un Señor. Alguien le preguntó a Gandhi, el líder espiritual de la India, ¿cuál es el mayor obstáculo que el cristianismo en la India? Él respondió, los cristianos. Ese era el obstáculo. Reconocer el señorío de Cristo es el paso más importante para la unidad espiritual. Muchos cristianos, por eso es que él dice que el gran problema para alcanzar el cristianismo en la India son los propios cristianos, por su ejemplo que ellos dan. Hermanos, porque no tienen a Jesucristo como su Señor. El señorío de Cristo es la predicación predilecta, hermanos, en la iglesia primitiva. Ellos insistieron, hermanos, y ellos exaltaron en todas sus predicaciones el señorío de Cristo. Incluso los apóstoles dijeron, mira, predica de cualquier cosa, pero no hables que Jesús es tu Señor. Pero ellos insistían, hermanos, en decir que Jesucristo es el Señor. Así que este es nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, vive por nosotros y un día vendrá por nosotros. Es vergonzoso saber que siendo los creyentes hijos del mismo Dios, no podamos muchas veces caminar juntos. Y muchas veces alguien tiene que irse de la iglesia para que el otro camine bien. Es inconcebible eso, porque somos miembros del mismo cuerpo. Así que un Señor. Ahora, el 5 es una fe. La iglesia primitiva reconoció como fe un cuerpo de doctrinas básicos que ellos enseñaban, guardaban y encomendaban a otros. Como dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Fíjese usted lo correlativo de esto. Esto encarga el apóstol Pablo, esto encarga, ¿cierto? Lo que has oído de mí, él aparece como su maestro, tenemos uno, ante muchos testigos. Esto encarga ahora a Timoteo, el segundo, como maestro ahora, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Hombres fieles, enseñarle. Y esos hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Así trabaja el cuerpo. Así trabajan los dones. Así que hay un solo cuerpo de Jesucristo, depositó en su iglesia, eso constituye la fe. Cuando dice una fe, hermanos, podemos allá hablar en los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu, la palabra fe también se tiene que ver con fidelidad. Pero aquí cuando hablamos de fe, hablamos de la fe de creer, hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra, o creer antiguamente, hermano, a lo que los profetas estaban diciendo. Pero esta fe a que se refiere el apóstol Pablo tiene que ver el conjunto de doctrinas para la iglesia. O sea, tenemos que tener la misma doctrina entre nosotros para que no estemos predicando distintas doctrinas. Una fe, eso constituye entonces la fe. Judas le llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y Judas se está refiriendo al conjunto de doctrinas. Luego agrega un bautismo. El bautismo se refiere aquí por los teólogos, aunque han discrepado mucho, pero se refiere más que nada al Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios y nos coloca en el cuerpo de Cristo en la conversión, como dice 1 Corintios 12:13.
Así que mientras que somos mandados a ser llenos por el Espíritu, Dios nos dice sus mandamientos antes ser lleno del Espíritu Santo. Pero nunca se nos manda a ser bautizados por el Espíritu Santo. Nunca encontramos algún texto que diga sean bautizados o procuren ser bautizados en el Espíritu Santo. Creo que hay una gran ignorancia y muchas veces confusión en cuál es eso. Yo recuerdo que mi mamá perseveró toda la vida en oración. Ella era una guerrera de oración. Ella oraba 4 veces al día y cada oración era 1:15. A la mañana, al mediodía, a las 4 y a las 9 de la noche con el Señor. Una mujer muy santa, como pocas hermanos, pero muy devoto de nuestro Señor. Pero incluso llegó hasta la vejez a decirme: Luis, ¿por qué no oras por mí? Porque yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y hay gente que pasa pidiendo, hermano, recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, se recibe en el momento de la conversión. No hay otra experiencia que te pueda bautizar después que tú te conviertes. Es el mismo Espíritu que te convirtió, hermano, y te metió en el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros no podemos estar pidiendo que seamos bautizados en el Espíritu Santo porque ya lo fuimos. Si es que estamos en el Señor. Porque hay mucha gente en la iglesia que no ha sido bautizada en el fondo. Porque los frutos que demuestran no caminan de una manera dicta que reflejen, hermanos, lo que Cristo es. Entonces, pero ese es el bautismo. Así que, ahora, como dije, esto no es una experiencia que un creyente debe alcanzar o sentir. Nosotros debemos alcanzar ser llenos del Espíritu Santo, debemos ir creciendo, madurando en el Señor, pero no podemos pedir que se nos bautice, sino que se lleva a cabo en el momento en que creemos en Cristo y el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios y nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero en lo que se refiere a los cuerpos locales del creyente, debemos también hacer mención que debemos tener también el bautismo como sacramento de la iglesia, el bautismo en agua. Entonces, estos 2 tipos de bautismo, que uno se produce al momento de la conversión y el otro es cuando tiene que dar testimonio de que ha nacido de nuevo. Ese se puede realizar después. Y 7, un Dios y Padre. La maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios. Es que evidente que Dios es sobre todo, por todos y en todo. Así que somos hijos de la misma familia, amando al mismo Padre. Así que debemos estar capacitados para poder caminar juntos en unidad. La iglesia es una unidad de fe. Amén. Es una unidad de origen. Es una unidad de ordenanza. Es una unidad de esperanza. Es una unidad de amor. Es una unidad de disciplina y de gobierno. Porque donde no hay orden, no hay ministerio con Cristo como cabeza. Es decir, no hay iglesia si tampoco no hay orden. Pablo estaba preocupado de que los cristianos pudiesen romper o se rompa la unidad del Espíritu por estar de acuerdo muchas veces con doctrinas falsas. Así que en Romanos capítulo 16, los versículos 17 al 18, dice: os ruego, hermano, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezo contra los que enseñan, contra las enseñanzas que vosotros aprendiste y que os apartéis de ello, porque los tales son esclavos
no de Cristo, Señor, sino de sus propios apetitos por medio de la palabra suave y lisonjera, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, la iglesia igual, cada hermano debe estar preocupado de vigilar en la iglesia los tipos de enseñanza que deban haber en la iglesia. Todos sabemos, hermano, que hay enseñanzas que no son bíblicas en muchas iglesias, y de esas nosotros tenemos que estar vigilando para que no seamos engañados. Por otro lado, la pureza de la doctrina en sí misma no produce la unidad espiritual, porque hay iglesias que son sanas en la fe, pero débiles, frías, en cuanto se trata de amar. Por eso Pablo une los dos fundamentos, siguiendo la verdad en amor. Eso es importante en Efesios capítulo 4, 15. Siguiendo la verdad en amor. La doctrina, el fundamento, la fe, el conjunto de doctrina, hay que seguirla, pero en amor. Por eso que usted no puede a un hermano que peque, hermano, usted no lo puede mandar al infierno, porque quedaríamos prácticamente con un solo pie caminando. Se tiene que caminar con esos dos pies. Amén. Con el conjunto de doctrina y con amor. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora Pablo se mueve de hablar acerca de que todos tenemos en común a lo que cada uno tiene en particular. Es importante para Pablo la variedad y la individualidad de cada uno dentro del concepto de la unidad en el Espíritu. Estamos viendo eso en Efesios 4, del 7 al 16. Dios ha dado a cada creyente por lo menos algún don espiritual. ¿Usted considera que no tiene ninguno? Alguno tiene que descubrirlo nomás. Y estos dones deben ser usados para la edificación de la iglesia. Es importante que aprendamos a distinguir entre un don y una habilidad o un talento. Ya me parece que lo pasó el maestro Claudio ese día. Habilidad natural, cuando uno nace en este mundo, o los trae de los genes, de los padres. Dios ha dotado de habilidades naturales como la música, el arte, el ejercicio físico, la mecánica, las matemáticas, etc. Hay gente muy dotada y que no pertenece a la iglesia y que está afuera. En eso quiero hacer un poco mención, hermano, porque a veces pensamos nosotros que la gracia del Señor Jesucristo, hermano, que solamente es para salvación de los creyentes, pero la gracia, hermano, es mucho más allá. Si no tuviera la gracia del mundo, hermano, ¿en qué mundo viviríamos? Fíjese, se olvidaron un poquito de la gracia y quieren matar hasta los carabineros. Y el mundo se desenfrena. Por eso es que hay gracia, hermano, y Dios mantiene las cosas con su gracia. Y tenemos gente que es muy talentosa que no son cristianos. Pero eso es también dada por el Señor. Aun cuando vengan de los genes, aun cuando se nace con ellos, pero el autor de todo eso es el Señor. Hay gente niñito que son, pero tocan batería, música y todo tipo de instrumentos, cantan muy lindo, son talentos naturales que lo ha dado el Señor y quizás para que nosotros mismos vivamos una vida mejor dentro de este mundo. Por eso que hay gente talentosa y generalmente, hermano, y perdón que lo que diga, que los que se sacan los primeros lugares del colegio, la mayoría de ellos no son cristianos, no son hijos de los cristianos. Y muchas veces vemos cristianos rasguñando 4, hermanos, para poder pasar y dando pruebas a la última hora de nivelación. Entonces, en eso Dios no hace acepción de personas. Él derramó su gracia en eso. Ahora, en cuanto a la salvación, por supuesto, que es solamente un pueblo, que es su iglesia, que el cuerpo es su cuerpo. Por tanto, le pertenece a Él. Así que la salvación fue dada a unos pocos. Así que cuando hablamos entonces de habilidad natural, entonces hay mucha gente que es muy talentosa. En ese aspecto los seres humanos
no son creados iguales, ya que unos son más fuertes, más inteligentes o más talentosos que otros. A diferencia del don espiritual, el don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir a Dios. Lo otro es una habilidad para servir a la humanidad. Amén, ¿se entendió eso? Y otros creyentes, el don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir a Dios y otros creyentes de la forma que Cristo sea glorificado y los creyentes sean edificados. Un don espiritual es una habilidad espiritual que Dios da al creyente para que directamente le sirva a Dios. Y también a otros creyentes, terminando siempre en que Dios sea glorificado entre ellos. Siempre, hermanos, nuestros dones no son para tener juguetes para jugar nosotros, no son para la diversión de nosotros, ni para jactanciarnos nosotros, y no es porque seamos más talentosos que otros. Los dones son primero para que Dios sea glorificado y que sirva para que el hermano sea edificado. Ese es el motivo de los dones, el propósito de ellos. Pero en la realidad espiritual, cada creyente tiene un don espiritual y es igual a otros sin importar cuántos dones espirituales tenga o no tenga, no son más inteligentes ni más talentosos que otros. Son parte del cuerpo. Así que, ¿de qué manera el creyente debe descubrir o desarrollar sus dones en comunión con otros cristianos en la iglesia local? ¿Cómo desarrollamos los dones? En comunión con otros hermanos. Los dones, como dije anteriormente, no son juguetes para jugar, son herramientas para construir, para edificar, y si no se utilizan en el amor, se convierten en un arma para luchar. ¿Cierto? Como les pasó a los hermanos de Corinto. Y eso lo vemos en primera de Corintios 12 al verso 14. Una prácticamente confusiones y mal uso de los dones en la iglesia. Y no voy a entrar en ese detalle porque es muy largo y ustedes ya lo han pasado acá. Pablo enseñó que Cristo es el dador de los dones a través del Espíritu Santo, como lo vimos en Efesios 4 del 8 al 10. Él ascendió a los cielos como victorioso. La imagen que aquí es de un conquistador militar al frente de sus cautivos y compartió el botín con sus seguidores. Solo en este caso los cautivos no somos nosotros sus enemigos, sino que somos suyos. Los pecadores que una vez fueron tomados cautivos por el pecado de Satanás, ahora han sido tomados cautivos para Cristo. Experimentó las profundidades de la humillación, como dice Filipenses 2, del 5 al 11, pero cuando ascendió al cielo, él experimentó la más alta exaltación posible. Pablo cita el Salmo 68, aplicando a Jesucristo una canción de victoria. Llevó cautivo la cautividad. Así que hay 3 listas o 4 listas de dones espirituales dados en el Nuevo Testamento. En primera de Corintios 12, del 4 al 11, y después tenemos la otra del 27 al 31. Tenemos en Romanos 12, versículo 3 al 8. Dije que no íbamos a ir cada uno por ellos porque es muy largo. Y Efesios 4, 11. Dado que estas listas no son idénticas, es posible que Pablo no haya nombrado a todos los dones que están disponibles. Pablo escribió que algunos dones son más importantes que otros, los dones, pero que todos los creyentes son necesarios para que el cuerpo esté funcionando con normalidad. En Corintios 14, primera, del 5 y verso 39, Pablo hizo una referencia aquí, no tanto los dones, sino más bien a los hombres dotados que Dios ha puesto en la iglesia.
Pablo en 3 de sus cartas puso énfasis en la iglesia como cuerpo y pone de manifiesto las mismas 3 verdades: unidad, diversidad y madurez. Unidad, tarea para la casa. 1 Corintios 12 del 1 al 13. ¿Ah? Unidad. 1 Corintios 12 del 1 al 13. Romanos 12 del 1 al 5. Estoy hablando de unidad. Efesios 4 del 1 al 6. Estoy hablando de unidad. Luego, diversidad. 1 Corintios 12 del 14 al 31. Romanos 12 del 6 al 8. Y Efesios 4 del 7 al 12. Madurez ahora. 1 Corintios 13 del 1 al 13. Romanos 12 del 9 al 21. Y Efesios 4 del 13 al 16. Esos versículos nos hablan de madurez, los otros anteriores de unidad y diversidad. Quiero terminar, hermanos, con lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueran llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a los ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús o habla mal de Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, aun cuando nosotros veamos que hay gente que le puede llamar en el mundo Señor, pero hermano, nosotros vemos que no es su Señor. Aquí hace énfasis, hermanos, a vivir la experiencia de Jesucristo como Señor, como señorío de nosotros. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y aquí vemos, hermanos, que esos dones son dados por el Espíritu Santo, es la misma fuente, es el mismo Espíritu, los dones espirituales. Ahora, Pablo hace alguna diferencia, dice, hay distintas formas de servir o distintos ministerios. Pablo está haciendo énfasis, hermanos, al oficio quizás de la iglesia, ya sea pastoral, evangelístico, anciano de la iglesia. Hay distintos oficios de la iglesia con que los hombres son capacitados con los dones que dijo anteriormente, los cuales ya leímos. Esos dones que el pastor usa o el ministro usa, el anciano usa, hermano, para la edificación de la iglesia. De distintos oficios. Ahora hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente. Es el mismo Dios que nace la obra de todos nosotros. Quizás en su Biblia dice hay diversidad de operaciones. Este texto en las iglesias en el sur se muy mal interpretó y hay gente, hermanos, que en un ambiente bien místico empieza a cerrar los ojos místicamente y con un bisturí imaginario empieza a arrancar el cuerpo a las personas y hace una operación y las manda por 3 días a estar en cama. Personas han perdido el trabajo por eso. En el sur es muy creíble eso. Pero aquí la operación es la obra, es el fruto. O sea, cuando hablamos que hay diversidad de dones, hermano, eso es lo que Dios da. Aun cuando los ministerios, el oficio también Dios los da, hermano, pero trabaja con esos dones. Ahora, el resultado de esos dones, más el oficio, es la operación que nosotros vemos acá. Es el resultado, es el fruto. Hay diversidad de operaciones, las que el Señor está haciendo, y todo lo hace el mismo Espíritu de quien hace esta obra en todos nosotros. Así que, como dije anteriormente, cada uno tiene un don espiritual.
Así que, amados hermanos, a trabajar por la unidad de la iglesia. No menosprecie usted a la iglesia porque, como dije anteriormente o ayer, la iglesia es universal. Cristo no viene solamente por la iglesia bíblica Maná, viene por su iglesia, la cual Él derramó, y tal vez unos pocos bautistas por allá, otros presbiterianos, unos pocos de Maná por acá, de todos lados. Pero Dios tiene su iglesia. Ahora, nosotros debemos luchar por conservar también esa unidad y no menospreciar a nuestros hermanos que son en la fe y que son de otras congregaciones. Debemos vigilar, sí, para que no estemos en doctrinas, hermanos, que no son bíblicas y no debemos compartir con ellos en cuanto a eso. Lo otro, hermanos, es que tenemos que ver también con la iglesia local, en la cual nosotros nos constituimos como un grupo de ancianos que trabajamos, hermanos, y de creyentes en todas las ciudades donde nosotros tenemos. Esa es la iglesia local a la cual usted pertenece, los hermanos de Maipú, los hermanos de Talagante, los que están en Parral, los que están en Tomé, los que estamos acá. Esa es la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos y debemos conservar, hermanos, la paz y debemos conservar la unidad, compartir con ellos. Ahora existen altas redes sociales, poder tener, hermano, comunión también con ellos. Y yo sé que muchos de ellos quieren comunión también con ustedes, con algunos de ustedes. Y está también, hermanos, la congregación local a la cual están ustedes aquí y pertenecen acá en Antofagasta, en la cual también tienen que vigilar, hermanos, y poner todo el deseo o el empeño solícito, hermanos, en conservar la unidad del Espíritu. Que el Señor les bendiga. Yo soy parte de usted y usted también es parte mía. Así que me tiene que querer. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Quise compartir algo que yo pienso que es muy simple, pero que tiene que ver con recordar, porque yo pienso que esto lo han pasado y le ha servido mucho a ustedes, pero recordar, hermanos, lo que es la unidad de la iglesia, por la cual nosotros tenemos que trabajar para que vayamos creciendo en todo. Amén. Puesto en pie, vamos a orar al Señor.